Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a una catequesis en formación social más que comparte con ustedes la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Catepec. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema número 2 del nivel de la dimensión social de la fe. Entonces, permítanme, voy a compartir con ustedes el contenido, las diapositivas, para que podamos seguir esta catequesis. Ok, aquí está. Solamente déjenme que se vea en la pantalla completa para que podamos seguir este. Bueno, les comentaba, tema, eh, este tema es el número 2 de este nivel que se llama Vivir la dimensión social de la fe. El tema número 2 se llama la doctrina social de la Iglesia, y de eso es lo que vamos a hablar. Bien, tenemos dos objetivos en esta catequesis. El primero es el descubrir el origen y naturaleza de la doctrina social de la Iglesia y su actualidad para la vida de la Iglesia. Y el segundo es precisar la relación entre la doctrina social y el anuncio del Evangelio. Bien. ¿Qué cosa es la doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Siempre desde las Sagradas Escrituras viene plasmada esa acción social dentro de la Iglesia, ¿no? Esa normativa para llevar a cabo una acción social dentro de la Iglesia. Pero bueno, el magisterio es quien de 1891 a la fecha ha venido compilando escritos, textos, encíclicas acerca de esta acción social dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, esto es lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, pues vemos que los objetivos de este tema es descubrir justamente este origen y naturaleza de esta doctrina social y también precisar la relación entre lo que es la doctrina social y el anuncio del Evangelio. El texto que va a iluminar este tema nos dice: es la Iglesia la que saca del Evangelio las enseñanzas en virtud de las cuales se puede resolver por completo el conflicto o limando sus asperezas, hacerlo más soportable. Ella es la que trata no solo de instruir la inteligencia, sino también de encauzar la vida y las costumbres de cada uno con sus preceptos. Ella la que mejora las situaciones de los proletarios con muchas utilísimas instituciones. Ella la que quiere y desea ardientemente que los pensamientos y las fuerzas de todos los órdenes sociales se alíen con la finalidad de mirar por el bien de la casa obrera de la mejor manera posible, y estima que a tal fin deben orientarse, si bien con justicia y moderación, las mismas leyes y la autoridad del Estado. Este texto viene en la encíclica Rerum Novarum, en su número 12, en su numeral 12. Esta encíclica la escribió en 1891, ¿verdad? El Papa León XIII, y es la primera encíclica con esa visión social, ¿no? Según el pontífice León XIII, bueno, él en el análisis de la realidad que hace en esa época, bueno, pues ve que como están en plena revolución industrial, el problema aquí principal es para los obreros, ¿no? La industria se desarrolla de manera vertiginosa y eso hace que el obrero eh, pierda la dignidad como persona por parte de los propietarios, ¿no? Entonces, al ver esta situación, el Papa León XIII ve la necesidad de hacer un escrito para exhortar a que se respete la dignidad como persona de los obreros y buscar las maneras de solucionar los conflictos que existen o que empiezan a existir con respecto a esto, a preservar la dignidad
del ser humano como tal sobre la industria o la economía, ¿no? Entonces, este texto es el que nos ilumina el día de hoy. Bien, ya entrando en el tema, ¿verdad? En el número 1 tenemos que nos habla de la preocupación social de la Iglesia, ¿no? Este va a ser la base de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y nos dice, pues para la Iglesia cuidar del ser humano significa velar también por la sociedad. Ella es sensible a lo que la sociedad decide, produce y vive, a la calidad moral de la vida social. La política, la economía, el trabajo, el derecho, la cultura no constituyen ámbitos extraños al mensaje de salvación, porque el ser humano es el camino primero y fundamental de la Iglesia, ¿verdad? La centralidad de la persona, ¿verdad? Por esto debe de velar la Iglesia, ¿no? Por el ser humano. Y entonces el cuidar al ser humano va a significar también velar por la sociedad, ya que el ser humano es un ser social, ¿no? Entonces, por esto, bueno, la Iglesia tiene esa obligación, ¿verdad?, de velar tanto por el ser humano como por la sociedad. La doctrina social, conjunto de enseñanzas en materia social. La Iglesia orienta a los cristianos acerca de los retos en el campo social a través de la doctrina social de la Iglesia. Conjunto de enseñanzas y orientaciones del magisterio en cuestiones sociales. Se define como un conjunto de principios de reflexión, criterios de justicia y directrices de acción de la persona y su vida en sociedad. Esto es lo que va a ser la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Dice que es este conjunto de enseñanzas dentro de lo que es la materia social. Y bueno, nos dice, ¿verdad? Aquí que son este conjunto de enseñanzas y orientaciones del magisterio. ¿Cuál es el magisterio? Es la Iglesia, son las autoridades eclesiásticas, ¿no? Obispos y sumos pontífices, ¿no? Entonces, ellos son los que van a guiar, ¿no?, estas enseñanzas orientadas a la materia social, y va a tener este conjunto, o se va a definir por este conjunto de principios que va a ser la reflexión, los criterios de justicia y las directrices de acción de la persona y su vida en sociedad, ¿no? Es decir, va a marcar el camino para que la Iglesia pueda llevar a cabo estas enseñanzas en materia social. El número 3 nos habla, ¿verdad?, de las orientaciones desde una visión cristiana. A través de la doctrina social, la Iglesia brinda una plataforma de valores y afronta cuestiones críticas de ética social. Ofrece principios doctrinales y orientaciones operativas y articula una visión global de la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las orientaciones que nos va a dar la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Nos va a brindar esa plataforma de valores y que va a afrontar esas cuestiones críticas sobre o al respecto de la ética social, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a orientar esta doctrina social, ¿no? Estos valores eh, acerca de las cuestiones críticas de la ética social. El número 4 nos dice, formulación progresiva. La doctrina social de la Iglesia se ha conformado de manera progresiva a partir de la Sagrada Escritura, pasando por diversas encíclicas y exhortaciones del magisterio en cuestiones sociales, ¿verdad? Les decía en un principio, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, bueno, existe desde las Sagradas Escrituras, ¿no? El mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo, el objetivo es la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Y entonces, en base a esto, siempre nuestro Señor Jesucristo va a buscar también el bien común, ¿no? Entonces, aquí empieza esa doctrina social de la Iglesia dentro de la Sagrada Escritura, ¿no? También dentro del Antiguo Testamento existe, por ejemplo, la tríada judía, ¿no? El siempre ver por el extranjero, por la viuda y por el huérfano, ¿no? Eso es su ética social en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, bueno, el mensaje esencial de nuestro Señor Jesucristo. Y después, los sumos pontífices, decíamos hace rato, de León XIII hasta la actualidad, han escrito diferentes encíclicas o exhortaciones apostólicas acerca de esas directrices que debe seguir la Iglesia para la enseñanza en la cuestión social, ¿no? El número 5 dice, proceso y promulgación.
la doctrina social no solo es fruto de la reflexión de personas cualificadas, sino que es el pensamiento de la Iglesia en cuanto obra del magisterio. En su elaboración participan sacerdotes religiosos y religiosas, laicos y laicas, cada uno según su ministerio y carisma, ¿verdad? Entonces, así es, ¿no? Entonces dice que, bueno, la Iglesia somos todos y por lo tanto todos vamos a formar parte de esa doctrina social de la Iglesia, ¿no? Tratando de promover esa enseñanza a todos los cristianos del mundo, ¿no? Para que se pueda siempre tener esa centralidad de la persona y siempre velar por el bien común y siempre velar que se respete la dignidad de la persona. Entonces, bueno, este punto ya aquí empezamos a tomarlo de dentro del compendio de la doctrina social. Aquí estamos en el número 79. ¿No? Entonces, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, bueno, es un documento que va a albergar los diferentes reflexiones, como nos dice aquí el tema, acerca del magisterio en cuanto a la enseñanza social, ¿verdad? Vienen reunidas en este documento que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? Y pues nos dice que lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar toda la Iglesia, ¿no? Dice aquí, sacerdotes religiosos y religiosas, laicos y laicas. Bien, en el número 6 dice, apoyada en la escritura y la tradición. La enseñanza del magisterio en materia social tiene una doble fundamentación, ¿verdad? Es decir, está basada en dos puntos clave, ¿verdad? Que son la revelación bíblica, es decir, la fe, y la tradición de la iglesia, que es decir, la razón, ¿verdad? Entonces, como decíamos, estos son los dos fundamentos de esta enseñanza del magisterio en materia social, ¿verdad? La Sagrada Escritura, que debe ser fuente de sabiduría de cualquier tema, de cualquier pastoral, de cualquier línea de la pastoral y la tradición de la iglesia, que es la razón, que en este caso hablamos del compendio de la doctrina social de la iglesia, es decir, los diferentes escritos que los pontífices han escrito en materia social. Las características. Dice, la doctrina social posee ciertas particularidades que la diferencian de otro tipo de enseñanzas, ¿no? Y estas son naturaleza teológico-moral, el diálogo con otros saberes y en continuidad y renovación. Entonces, bueno, lo que nos dice aquí en cuanto a naturaleza teológico-moral, dice que sugiere orientaciones para la conducta de las personas. También dice que integra aportaciones de otras ciencias para ser más competentes, concretas y actuales. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí vamos a ver que aquí eh, esta doctrina social de la iglesia o esta enseñanza social va a estar también auxiliada, aparte de la teología, que es la ciencia por excelencia de la cristiandad, bueno, también va a estar orientada por otras ciencias, nos dice aquí, por ejemplo, por la economía o, por ejemplo, por las ciencias sociales principalmente, ¿no? También en la actualidad, hasta también por la psicología, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todas estas ciencias son orientadas a la antropología humana, ¿no? Al saber, al conocer al ser humano, ¿no? Y todo lo que le atañe, ¿no? Entonces, por eso, ¿verdad? Es importante en ese análisis de la realidad, la iglesia se tiene que agarrar o apoyar de diferentes ciencias para poder tener un mejor fin, para poder tener una mejor reflexión y aportar mejores enseñanzas a la cristiandad. Y bueno, pues dice que en continuidad y renovación, bueno, tiene que estar, ¿verdad?, de acuerdo al discernimiento de los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, por eso es que dice que tiene que tener esa continuidad y renovación, ¿no? Cada tiempo es diferente, cada época es nueva, entonces siempre la iglesia tiene que estar atento a este discernimiento del signo de los tiempos para que pueda hacer un análisis de la realidad y ver cómo puede aportar de mejor manera para el desarrollo integral de la persona. Bien, mensaje para todos los seres humanos. Dice, aunque la primera destinataria de la doctrina social es la comunidad eclesial en todos sus miembros, porque todos tienen responsabilidades sociales que asumir, ¿ya? Esto viene en el compendio de la doctrina social en el número 83,
Dice, tiene un carácter universal, dado que la doctrina social de la Iglesia es una enseñanza expresamente dirigida a todos los hombres de buena voluntad. Dice, ¿verdad? Dice, este es un mensaje, el mensaje que nos aporta la doctrina social de la Iglesia es abierta para todos los seres humanos. Por supuesto que en primer lugar o la primer destinatario pues son los creyentes, los cristianos católicos, ¿verdad? Pero en realidad ese mensaje es dirigido y es abierto y es eh, útil para todos los hombres de buena voluntad. El número 9 nos dice, la doctrina social, evangelio anunciado en la sociedad. Si la doctrina social constituye una forma de anunciar y actualizar hoy el evangelio en la compleja red de relaciones sociales. Para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano. A través de estas enseñanzas, la Iglesia, dice, se hace cargo del anuncio que el Señor le ha confiado y también actualiza en los acontecimientos históricos el mensaje de liberación y redención de Cristo, el Evangelio del Rey, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice, ¿verdad? También el compendio de la doctrina social acerca del Evangelio, ¿verdad? Que bueno, también es competencia de esta doctrina social anunciar el Evangelio, ¿no? De hecho, debemos saber y debemos siempre estar convencidos que todo proceso evangelizador debe de culminar con una acción social, ¿no? Si un proceso evangelizador no culmina en una acción social, entonces estamos cayendo solamente en la teoría. Y bueno, la acción social de la Iglesia debe de ser los pies y manos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Nos dice esto el compendio de la doctrina social, ¿no? Que siempre, que también, ¿verdad? Tiene que contribuir o contribuye este mensaje social, esta doctrina social de la Iglesia, al anuncio, ¿verdad? De que el Señor le ha confiado, ¿verdad? La buena nueva del Evangelio, el Dios te ama, ¿verdad? Pero eso implica preocuparnos todos por todos, buscar siempre el bien común y el desarrollo integral de la persona, ¿verdad? Y bueno, el punto número 10 nos dice orientaciones para los laicos. La doctrina social quiere orientar la conducta de los cristianos, especialmente laicos, para que seamos capaces de buscar el bien común, ser conscientes de nuestros derechos y deberes, sentirnos responsables del otro, sobre todo del pobre, vivir todos los ámbitos sociales desde la dimensión cristiana, desarrollar una conciencia crítica y profética para denunciar los males presentes en la sociedad, ¿no? Y dice, ¿por qué tiene que ser orientada a los laicos? Porque somos los principales que estamos inmersos dentro de la sociedad, nos desarrollamos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es responsabilidad nuestra llevar a cabo todos estos puntos, ¿no? Primero, siempre, siempre buscar el bien común, ¿no? Luego también, bueno, tenemos que ser siempre conscientes de, bueno, nuestros derechos, ¿verdad? Pero también de nuestros deberes, ¿verdad? Nuestras obligaciones, también de lo que tenemos nosotros que comprometernos dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, también debemos siempre sentirnos responsables, ¿verdad? Esa responsabilidad acerca del otro, ¿verdad? No soy yo solo, ¿verdad? Es mi prójimo, mi próximo, ver esas necesidades y siempre sentirnos esa responsabilidad de buscar ese también ese bien para el hermano, ¿verdad? Y principalmente del pobre, ¿verdad? Y bueno, también nos dice que, bueno, tenemos que vivir todos los ámbitos sociales desde la dimensión cristiana, ¿verdad? Nada de que en la sociedad, o en nuestro trabajo, en nuestra escuela somos un tipo de persona y dentro del templo somos otro tipo de persona, ¿no? Debemos siempre de mantener esa coherencia, ¿verdad? Si somos creyentes, si somos cristianos, ¿verdad? Si estamos buscando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y estamos buscando ese caminar con Él, entonces tenemos que ser coherentes y tenemos que mostrar nuestra responsabilidad cristiana dentro y fuera del templo, ¿no? Entonces también, ¿no? Eh, tenemos que tener esa responsabilidad de mostrar siempre esos valores cristianos en cualquier ámbito donde nos estemos desarrollando. Y bueno, desarrollar una conciencia crítica y profética para denunciar los males presentes en la sociedad, ¿verdad? Así es, ¿no? Nosotros siempre debemos de velar por el desarrollo integral de la persona y porque siempre se respete la dignidad de la persona,
siempre. Cuando se vea esas injusticias sociales, en donde se pisotee la dignidad de la persona, nosotros los laicos comprometidos y cualquier laico tiene ese deber de denunciar, ¿no? Siempre tenemos esa responsabilidad de anunciar el Evangelio y de denunciar las injusticias sociales. Nuestro Señor Jesucristo también eso fue parte de sus enseñanzas. Él denunciaba las injusticias sociales que se le hacían al pueblo de Israel por parte del pueblo romano, ¿no? Del gobierno romano. Entonces nosotros de esa misma manera tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Denunciar esas injusticias sociales que hay dentro de nuestra sociedad, porque siempre debemos de estar atentos a las necesidades de nuestro prójimo, especialmente de los pobres, para buscar siempre el bien común. Bien. Ok, hermanos. Bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Es el tema número 2 de este nivel de vivir la dimensión de la fe, la dimensión social de la fe, perdón. El tema número 2 es la doctrina social de la Iglesia, que son estas directrices o enseñanzas que nos hace el magisterio acerca de las cuestiones sociales para que nosotros, pueblo de Dios, bueno, siempre estemos atentos a todos estos principios que les he mencionado, ¿no? La justicia social, ¿verdad? Eh, el bien común, el desarrollo integral de la persona y, y siempre velar por esta justicia social. Bueno, muchas gracias, hermanos, por su atención. Bueno, esperamos nos acompañen en la próxima transmisión del siguiente tema de estas catequesis en formación social y esperemos que sea de utilidad para su apostolado y para su vida misma, ¿verdad? Dios los bendiga y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.